Colombia es el país con más biodiversidad de aves en el mundo. Sus colores, formas, su canto embellecen y son fundamentales en nuestros ecosistemas. Hoy estaremos hablando de avistamiento de aves. Comencemos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, como siempre y cada semana con un tema de interés general, con grandes invitados y sobre todo propiciando por medio de la palabra ese encuentro con la información y con temas realmente que nos llenan de emoción, además poder abordar acá en el programa. Justamente hoy con un tema muy importante y que tiene que ver mucho también con el municipio del Retiro, el tema de las aves, la biodiversidad que tenemos nosotros en Colombia, como lo decía al inicio del programa, siendo el país con más biodiversidad de aves en el mundo. Eso nos debe llenar de orgullo, pero también con unos retos muy importantes, y para hablar de todo esto hemos invitado a una persona que conoce y que le dedica gran parte de su tiempo y de su conocimiento justamente a alimentar ese reconocimiento de las aves, ese reconocimiento de nuestra biodiversidad. Mario Santa, qué bueno tenerlo en el programa, bienvenido. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Gracias por la... Así es. Mario, empecemos de una vez. Yo decía al inicio que Colombia tiene un lugar muy importante en el mundo por tener esa biodiversidad tan amplia de aves. En términos muy generales y desde esa experiencia que tiene usted, no solo acá en el Retiro, sino en otros territorios, ¿qué representa para el país justamente estar en ese ranking? ¿Qué representa? Bueno, pues teniendo en cuenta pues, que las aves pues, son muy importantes pues, fuera de su belleza y su función que tienen pues, en el ecosistema, pues bueno, la ventaja es de que al mismo tiempo ya son especies que pueden propiciar espacios para bosques. Ajá. Entonces, una gran ventaja que tenemos también con estas especies es que son grandes distribuidores pues, de semillas, de especies arbóreas, de plantas. Y sí, o sea, esto también pues, nos ayuda mucho como en la propagación de bosques. Además de que, pues bueno, al ser el país más diverso en aves, pues tenemos una gran ventaja, hablando pues de pronto en cuestiones turísticas. Por ejemplo, pues si un extranjero quiere venir a ver, pues sobre todo alguien de Europa o Japón quiere venir a ver un colibrí, tiene que venir directamente a América, porque los colibríes pues fuera de este continente no se encuentran. Como también lo que tenemos, acá también tenemos también una gran cantidad de aves endémicas que no se ven pues en ningún otro país. Y fuera de eso, también en el mismo país hay aves endémicas, pero por regiones. Podemos hablar, por ejemplo, del arrierito paisa, pues que de hecho tiene esa connotación pues, de paisa porque solo se encuentra en la zona de Anorí y Amalfi, por ejemplo, que es un pajarito pues, que se cree que habrán unas 200 especies, pues, de 200 ejemplares, hasta los conteos que se han hecho. Entonces sí, son aves que nunca las vas a volver, pues las vas a ver en ninguna otra parte. Ajá. Por ejemplo. Mario, lo que usted nos acaba de mencionar nos empieza como a contextualizar y adicionalmente le empieza a generar a uno ese interés, porque muchas veces el no conocer, el no reconocer, hace que muchas de estas aves, y sobre todo la importancia, como usted nos lo menciona, dentro de lo que es la sostenibilidad de un territorio, pues vaya perdiendo como la validez, y simplemente uno los ve y pasan, o decimos, ve qué tan bonito, y ya. Pero hay una implicación muy importante para los ecosistemas, y en ese sentido, Mario, quisiera que desde su experiencia, que hace cuánto empezó, cómo ha sido, digamos, que ya ese trabajo tan bonito que usted hace de salir, de ir a reconocer las especies que tenemos acá en el Retiro, pero también en otras regiones, siempre va pues equipado con ciertos elementos para justamente poder registrar. Contanos ya de esa experiencia personal tan bonita. Bueno, listo, pues yo
desde hace muchos años pues me interesa mucho la naturaleza y vengo saliendo pues haciendo senderismo hace muchos años. Hace tiempo me interesé pues más que todo como por la fotografía de naturaleza en general, ¿cierto? También me gusta mucho la astrofotografía, las estrellas y bueno, entre todas esas cosas de la ciencia me dio pues por estudiar biología. Desafortunadamente pues la carrera no la terminé, pero seguí mi enfoque pues como hacia las aves. En el 2014 aproximadamente fue que empecé a tomar, yo creo que pues sí, mis primeras fotos pues así de aves como tal. Y bueno, con una camarita pues que tenía antes, no tenía pues esta que tengo ahora que es con la que tomo las fotos actualmente, que pues me ha ayudado mucho, es muy buena herramienta. Sin embargo pues la otra camarita igual, con ella empecé y me volví gomoso, o sea, como que ya tenía como tener un medio para, digamos, registrarla cerquitica, ¿cierto? Como para tener aves, como así que esta vez está en el Retiro. Y fue en realidad por una ave que me llamó mucho la atención, que yo no la conocía. O sea, yo en ese tiempo todavía no tenía pues ni una guía de identificación de aves. Sabía pues de algunas por nombres pues comunes pues que la gente le va mostrando a uno. Y una vez vi un trogón enmascarado hembra, es una ave muy bonita. Y pues estaba ahí perchadita, cerquitica, pues yo nunca la había visto y me pareció hermosa esa ave. ¿Y acá en el Retiro? Eso fue en la reserva biológica El Silencio, que queda yendo hacia la luz. Es muy buena reserva, pues también es, tiene una, hace parte de lo que es el macizo de San Miguel, que es lo del Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín, y donde nacen pues también varios afluentes de acá del Retiro. Entonces es una zona con mucha biodiversidad, no solo en aves, también me ha tocado ver pues buena cantidad de mamíferos como taira, solinguito, perro de monte, también se han visto armadillitos, hay registro de zorros. Entonces son lugares que, o sea, con toda esta diversidad se puede saber como la condición ambiental del lugar, ¿cierto? Son como medidores de medio ambiente. Entonces al ver toda esta diversidad de especies pues en un solo lugar, eso pues como que muestra como que el lugar está muy bien conservado, por así decirlo. Mario, entonces empieza usted a salir, a hacer senderismo. Usted justamente nos comparte acá una guía donde me imagino que pues uno va mirando conforme las características en la forma, en los colores, en el tamaño, todo esto, y ya se empieza a ubicar con qué especie es específicamente. Exacto, es como lo que decís de las formas. Mira que por ejemplo acá muestran como una por especie. Ellas tienen una forma particular, ¿cierto? La mayoría de aves o como subespecies, perdón, tienen como una forma. Entonces uno ya como por esas formas empieza uno, por ejemplo, digamos, a basar en familias, porque hay unas aves que son, o sea, son, por ejemplo, la familia de los tiránidos, que para mí me parece como la más dura de identificar, pero es porque todos son muy pareciditos, todos son, o sea, si tiene por ejemplo, uno una pestañita acá y otro una cosita acá en la alita, es como la única forma de usted distinguirlo del otro, pero ya toca pues, que por eso también hay veces importante la fotografía, como sirve mucho pues como para poder hacer la comparación con otras especies que uno cree que sean, porque uno muchas veces en eso sí se puede equivocar, pues con ciertas especies es muy difícil de identificarlas. Mario, en ese día a día, en esas experiencias que ha tenido usted y en el contacto con las aves, ¿qué recomendaciones se tienen? Porque por ejemplo, a muchos nos ha pasado, vamos por ahí, llevamos el celular y vemos una ave y sale, lo primero que uno hace es empezar a salir corriendo, ya entra, pues la asustó y se voló. Pero digamos que no solo es el conocer las características del terreno, de que de pronto aves o especies se tienen, sino también hay que tener, me imagino que un cuidado con el ruido, no sé, ¿cómo se hace ese trabajo? Bueno, pues eso, diferentes dinámicas, según también pues como el contexto y según también la especie que uno vaya a buscar, ¿cierto? Hay especies que son muy, digamos que no son como tan arisquitas o no son tan esquivas, entonces son muy fáciles de ver y de hecho pues se pueden observar a pues, en escasos metros de uno y no hay inconvenientes. Hay aves que sí son muy difíciles de ver. También, pues otra cosa, las condiciones de la topografía, o sea, el hecho de llegar a un lugar para buscar un ave. Hay unas aves que solo, como te decía ahorita, están en esa zona específica y en ninguna otra.
Entonces digamos que en esos contextos también hay que tener muy en cuenta la indumentaria, ¿cierto? O sea, uno también tiene que saber que puede estar expuesto a las lluvias, entonces, pues bueno, llevarse uno una capita, la ropa de por sí debe ser oscura o como con verdes o colores pues que se camuflen pues con el medio ambiente para no irlas pues como a asustar. Hay personas que utilizan pues una herramienta que a mí pues yo no la uso, pues no me gusta como usarla, que es lo que llaman el playback, que consiste en vos poner el sonido o el canto de un ave para que ellas vengan, ¿cierto? Eso las atrae. Algunas son muy receptivas a eso y no tienen mayor inconveniente y bueno, no les hace, digamos, como mucho daño, pero con eso hay que tener mucho cuidado debido a que como hay aves que son muy territoriales, entonces al sentir el canto de otra ave, supongamos que un macho escucha a otro macho, porque yo lo estoy llamando, pues obviamente va a salir, se va a alterar y pues la gente de pronto le va a poder tomar la foto, ¿cierto? Pero eso puede traerle consecuencias pues al animalito y sobre todo si son especies que son ya amenazadas. Les puede ocasionar estrés, o sea, ya el sentir una amenaza, ellos pueden de pronto estar anidando y por ese estrés que les provoque dejar el nido con los huevitos o los pichones. Entonces eso es algo pues que se debe hacer pues como con mucha delicadeza y mucho cuidado, al menos pues saber como con qué especies hacerlo, no hacerlo pues ni muy duro ni muy prolongado de pronto si lo van a hacer. Entonces son como cositas pues ahí. Mario, ahí en ese tema va mi próxima pregunta y tiene que ver con ese respeto por lo natural, y me refiero a lo natural es que es su entorno y Exacto. llega uno de una manera antinatural, como es muchas veces la iluminación, el ruido, el correr, el moverse, el dañar, porque también muchas personas llegan y cortan y hacen un montón de cosas para justamente buscar una buena foto o no solo en este caso, por ejemplo la gente que sale en estas motos a hacer otro tipo de actividades deportivas o hacer rumbas, quemas, o sea, hay tantas cosas que desafortunadamente, Mario, van, digamos que en detrimento, que afectan la tranquilidad de estos animalitos que están en su casa, estamos llegando a irrumpir, digamos que su hábitat, su hogar. En ese sentido, Mario, creo que nos falta un trabajo muy importante por concientizarnos del respeto hacia todos estos entornos. Y te menciono algo muy específico. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, como las guacharacas primero, era muy difícil encontrarlas cerca y ya están muy cerca. Yo digo, eso es porque quién sabe qué les hicimos por arriba, que ya se tienen que venir hasta por acá, y así pasará como con otras especies. Claro, obviamente pues ellas tienen un desplazamiento, pues por un lado, aunque muchas personas pues no lo crean, el calentamiento global pues también afecta un poquito. Mira que hay una especie pues que se conoce como la María Mulata, que es muy de la costa. Y esas especies ya se están empezando a ver, por ejemplo, en Medellín, o sea, están subiendo, les está afectando, pues supongamos, un poquito ya más el calor. Por ejemplo, con las guacharacas, es lo mismo, pues también su territorio de pronto es invadido, pues como por nosotros mismos, ¿cierto? De pronto por bosques forestales o bosques de pino que de pronto no dan el fruto que ellas necesitan, entonces se ven obligadas a bajar más de pronto para consumir los eugenios, que son los que ponen alrededor de las casas, la gente que pone cebaderos, que el cebadero pues me parece, o sea, yo no estoy en contra de los cebaderos siempre y cuando sean bien cuidados, ¿cierto? O sea, si usted va a poner un cebaderito, es más, no uno solo, si uno puede, ponga unos 2 o 3, porque hay veces que llegan diferentes especies de aves y compiten por esa comida y pueden haber hasta peleas pues ahí. De hecho, una vez me tocó ver un barranquero matando un azulejo. Sí, ¿no? Y también se los pueden comer. Esos barranqueros son unos berracos para comer de todo. Lo mismo que el tucán esmeralda, hay quien lo ve, también caza, también ataca a otros nidos y se come los huevos. Entonces, para evitar un poquito pues como esos conflictos, es bueno pues como hacerle en diferente parte su cebaderito, mantenerlos muy limpios. Si se acabó la fruta, no dejarla fermentar, porque eso también se llena de hongos y él también le puede dar entonces hongos. Y en lo posible, hacerlo solo en invierno. Cuando llegue el verano, ojalá pues quitarlo, dejarle solo como el agüita
y ya, porque en invierno es donde ellos pasan pues como, sí, como mayores penurias pues ahí con la comida, con la por así alimentación. decirlo, exacto. Mario, concentrémonos un momento en el retiro. Sí. ¿Qué se ha encontrado en el retiro en todos estos años? Porque usted nos decía que desde el 2014 empieza a tener como más rigor con el registrar, el salir, el cada vez, digamos, que documentar mejor. De hecho, en el programa vamos a ir viendo algunas de sus fotografías que son maravillosas, no solo desde el punto de vista técnico y de belleza, sino de lo que significa el saber que en nuestro municipio, que acá en nuestro territorio pues uno puede tener estas especies tan hermosas y tan valiosas para los ecosistemas, pero ya digamos que en esa experiencia que usted ha tenido, qué bonitas experiencias ha tenido, qué podemos hablar de alguna especie que usted quería y lo logró, pero también qué otras frustraciones ha tenido, qué dificultades. Sí, claro. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No ha de faltar. Pues bueno, como te decía ahorita, la del trogón enmascarado, que es una ave muy bonita, pues que fue allá en la Reserva del Silencio, que fue como la primera que yo vi, como que dije, uff, ¿qué es eso tan lindo? Y yo creo que fue la primera ave que me dio por buscar, porque tenía la oportunidad o sea, tenía acceso en ese tiempo a un libro porque estaba trabajando con un forestal. Y él tenía pues como una guía y lo empezamos a buscar, lo encontramos. Y en esa misma salida, eso fue pues como un estudio que estábamos haciendo, un estudio de biomasa pues que estábamos haciendo en la Reserva del Silencio. Entonces tuvimos oportunidad pues como de quedarnos por allá varios días y ahí fue que empecé pues yo como a engomarme, a mirar las aves que íbamos viendo por allá, verlas pues como en el librito, ¿cierto? Pero para mí ese trogón pues sí, fue como la inspiración, ¿cierto? O sea, como bueno, de ahora en adelante yo quiero seguir tomando fotos así. Por ejemplo, bueno, acá en el retiro he tenido oportunidad de encontrar unas especies que no pensé que algún día las iba a ver, que creí que me iba a demorar mucho, que tenía que irme para algunas partes muy lejos para verlo. Me pasó, por ejemplo, con el Niadestes raloides, que es el que llaman el solitario andino. Yo creo que muchos lo hemos escuchado, que de hecho es más fácil oírlo que verlo. Entonces uno siempre en su recorrido lo escucha, uno siempre sabe que está por ahí, pero es muy difícil de verlo. Y una vez estaba pues, por ahí, de hecho estaba en el Parque del Agua de la Madera, que es pues, acá pues cerquitica, acá en zona urbana, y vi un pajarito muy curioso que yo nunca lo había visto, yo ese pajarito tan raro. Y pues yo soy más bien ciego, veo más bien poco, que de hecho mucha gente me dice como, hey, pues ¿cómo tomas esas fotos? Y yo bien ciego que vos. Ahí está el porqué. Sí, ahí está también pues como para la ayuda. Pero entonces uno ya, la agudeza visual se va viendo también, o sea, uno ya como que está así, uno simplemente ve como movimientos. Entonces ya uno se concentra, entonces empecé a mirar ese pajarito, le logré tomar pues como unas buenas fotos, pero no lo había identificado, no sabía qué era. Cuando pues llegué a mi casa, yo tengo pues un profesor que él me ayuda pues mucho con las identificaciones que de pronto me cuestan a mí, y resulta que ese pajarito era juvenil, o sea, todavía no era un macho reproductor o hembra reproductor. Y cuando son juveniles ellos tienen una tonalidad muy diferente. Entonces yo no tenía una referencia de esa ave cuando era joven, pero cuando lo vi resulta que era el solitario andino, que era una ave pues que yo nunca pensé que la iba pues como a encontrar, y mucho menos acá pues como en zona urbana. Y sí, o sea, y tuve oportunidad de verlo 2 veces, o sea, volví al mismo lugar días después y lo volví a encontrar, también le volví a tomar pues como otra fotico. Entonces eso son como cosas que me dejaron muy contento. Lo mismo me pasó también fue con el martín pescador. Hace mucho tiempo pues yo quería tomarle una foto a ese pájaro, y ese mar es muy esquivo. Él es muy esquivo, él apenas ve que uno lo está como observando, se vuela, ¿cierto? Y no, pues hubo un tiempo en que empecé a verle la ruta, a buscarlo, que eso era como me decía un amigo también, usted las fotos, pues si usted quiere tener una foto también la tiene que preparar. O sea, piense cómo quiere usted esa foto. Y entonces era eso, ya es como dedicación, uno es como montarle, sí, pues montémosle la perseguidora. Así es. Y ya hasta que ya en muchas ocasiones, o sea, como que es cogerle, eso se llama etología, el estudio del comportamiento de las especies. Entonces ya es como uno de pronto familiarizarse un poquito con esos animales, empezar pues como a darle las costumbres, y ya uno empieza como a saber el de pronto dónde va a estar, y así es que también pues logré... Realmente, Mario,
escucharlo es muy agradable porque el ver sus fotografías, el saber adicionalmente todo lo que usted nos comparte desde su conocimiento, esto implica algo que va más allá de uno simplemente tener una guía, porque muy seguramente la mayoría de personas pues cogemos esta guía y pues no sabemos qué hacer con ella, porque no solo es el tema visual, sino el sonido, un montón de aspectos que usted nos menciona, y que en ese sentido el Retiro, esta zona, Colombia, y volviendo a lo que mencionábamos del reconocimiento que tiene de ser el primer país, permite algo muy interesante que usted también nos mencionaba, el tema turístico. Hablemos de ese campo, Mario. En el Retiro hay personas que vienen, en el caso de usted, si alguien está interesado, hace recorridos, hace algún tipo de guianza, ¿y cómo estamos en ese aspecto? ¿O no hemos aprovechado mucho como ese potencial que tenemos ahí? Sí, pues la verdad, yo de hecho me encuentro haciendo la tecnología en guianza turística en este momento, también con este fin, ¿cierto? O sea, pero el enfoque mío va más al turismo científico, ¿cierto? Y a la interpretación del patrimonio natural y biológico. ¿Por qué? Porque esto va pues como en pro a la conservación, ¿cierto? ¿Por qué las aves pueden ser tan importantes en este sentido? Porque las aves son un animal muy empático, o sea, muy simpático, perdón. O sea, las aves de por sí le gustan a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, las aves pues prácticamente también son como una herramienta para hacer gestiones ambientales. Por ejemplo, donde yo llegué a encontrar, por ejemplo, acá un tororoy rufo o un pajarito pues que se considere en vía de extinción, en cierto lugar, ya eso casi que por obligación se tiene que declarar como un lugar de reserva. Exacto. Como lo que pasó en la reserva El Arrierito en Anorí, con este pajarito que te decía que solo habían como 200 ejemplares. O sea, tuvieron que hacerle una extensión grandísima simplemente para que este pajarito pudiera vivir allí con las mejores condiciones sin que nadie lo estuviera alterando. Entonces, pues por ese lado, en cuanto al turismo y todo eso, era lo que vos decías ahorita, Camilo, que muchas veces uno no conoce como la riqueza que tiene en su territorio, ¿cierto? Y si de pronto uno no la muestra o no la da a conocer o no la divulga, pues nadie se va tampoco como a preocupar por eso, ¿cierto? Entonces, en este caso con las aves, pues el hecho de la fotografía, de vos estar también, no, es que mira, allí está esta especie, conviven con estos otros, ya eso es al menos un gran pretexto como para vos decir, no, pongámonos las pilas y sembremos más árboles, o vamos a recoger basuras allí, o vamos a hacer un control, lo que vos decías con el turismo, porque otra cosa es que, o bueno, el turismo que yo hago no es turismo masivo. De hecho, si yo salgo con un grupo, lo máximo son 10 personas, y eso que pues a pajarear, ¿cierto? Si es a hacer avistamiento. Por ahí 10 personas, y son personas que de por sí ya tienen esa dinámica, o sea, que ya tienen eso como incorporado, por así decirlo, ya saben que tienen que hacer silencio, no dejan basuras pues por ahí tiradas, no se salen, por ejemplo, de los caminos, que muchas veces en los recorridos o los senderos hay personas pues que, no sé, no respetan el sendero y ya se ponen a pisar por otro lado sin caer en cuenta que están pisando musgos, pueden estar pisando un roble que esté en crecimiento, ¿sí me entendés? Pero las personas hay veces no tienen pues como conciencia de eso, simplemente creen que están caminando por un monte y ya, pero no se imaginan pues el daño. Como el daño ambiental. Es que en últimas, Mario, y para aprovechar estos últimos minutos, justamente para dejar algunos mensajes y sobre todo esas reflexiones, y quisiera, Mario, que nos hablaras, por ejemplo, la gente que tiene en su casa encerrado, eso me parece a mí supremamente triste, que además después dicen, no, es que si lo suelto se muere, pues ahí sí yo digo, yo prefiero pues morir libre a no estar uno encarcelado toda una vida, pues si fuera pájaro yo pues, ¿cierto? Eso, sí. Entonces ahí es donde uno, ese tipo de cosas, Mario, qué bueno aprovechar el programa también para generar conciencia, que de hecho has dejado unos mensajes muy importantes como los que acabas de decir, cuando salimos, tener cuidado, tener respeto por todo, pero ya en términos de lo que para muchas personas es el adorno, es porque se convierte en un adorno,
¿qué podemos hablar en ese aspecto, Mario? También dejar ese mensaje a las personas que planifican los territorios, los que dan licencias, a las personas que talan árboles, un mensaje como muy general de todos estos aspectos que amenazan tanto nuestra biodiversidad. Bueno, pues lo bueno es que en general ya hay muchas leyes pues que protegen la fauna, ¿cierto? Que todavía pues tengan aves encerradas, pues bueno, eso pasa mucho con las loritas, y pasa mucho es que la lorita se humaniza mucho. Entonces por eso muchas veces con muchas loritas que se han llevado pues de las casas, esas loritas se mueren, les va mal. Pero, o sea, ya es porque llevan 30 años con la familia, 20 años, que en ese caso pues sí ya es como que es mejor que se queden pues con esas personas. Sin embargo, o sea, hoy en día adquirir animales, comprar animales en carretera, que eso se ve mucho. O sea, yo hasta hace poco lo vi viniendo de La Guajira el año pasado, gente vendiendo periquitos y la policía casi que, o sea, cierto, no sé, eso, a pesar de que hay muchas leyes, creo que nos falta más conciencia. Afortunadamente hoy en día las personas ya tienen más empatía con los animales. Mira que ya las zarigüeyitas, pues las chuchitas ya no las están matando como antes, ya no están cazando pues aves o halcones como solían hacer así antes. Pues igual la gente por un lado se apega pues como a las leyes, y por el otro lado también ya van teniendo como una empatía o un cariño y un respeto pues por los animales, ¿cierto? Yo creo que la divulgación a través de redes, de programas, de sensibilización, de todo esto, las personas han ido como aprendiendo un poquitico. ¿Qué recomendaría yo? No, pues primero que todo, no, aprender como de su territorio, ¿cierto? Que sean curiosos, que busquen, que lean qué especies tenemos acá, cómo podemos mitigar un poquito eso. Porque de verdad, inconscientemente, nosotros todos los días estamos pues como haciendo daño a la naturaleza, ¿cierto? Pero lo que tenemos que hacer es como coger más bien conciencia, saber que hay otras especies que conviven con nosotros, y pues ellos nunca se han metido con nosotros, o sea, en realidad la fauna nunca se mete con uno, pero uno sí debería pues al menos, si no va a aportar, al menos no dañarles pues como su territorio, su ecosistema, por así decirlo. Qué bonito mensaje, Mario, y pues como siempre lo hacemos nosotros acá en este espacio, generando, digamos, que el interés de las personas para que estos temas que son tan importantes, y que muchas veces cuando uno pues siempre ha estado en el retiro, en estas zonas, pues creemos que siempre van a estar, que nunca se van a acabar, o que simplemente son un adorno, ¿cierto? Cuando tienen un significado tan importante para la sostenibilidad, para el mismo bienestar de nosotros, porque ellos generan vida, generan esa riqueza en la diversidad, en lo que hacen muchos de los pájaros, en generar y llevar el polen hacia un lado, al otro, en fin, son muchas las formas como ellos contribuyen al territorio. Y pues Mario, realmente muchas gracias. En verdad que felicitarlo por ese trabajo que hace, que le aporta, muy importante a la comunidad, al territorio, a tener ese patrimonio, a reconocerlo, a que la gente lo perciba. Entonces, en verdad que muchas gracias, y pues aquí quedan siempre las puertas abiertas para que sigamos hablando de este tema. Y pues no sé, Mario, si alguien está interesado en algunas de estos recorridos que usted hace, si quiere dejar sus redes sociales o algún número para que pues estén más cercanos a esa información. Bueno, claro que sí. Pues en las redes me pueden buscar, pues por ejemplo en Instagram, Mario Santa Gallego. Ahí es donde he estado pues como montando últimamente pues mucho contenido de las aves. Y pues si de pronto ya como para recorridos o cosas así, si quieren pues mi número pues como el de empresa, pues por así decirlo, es 301-689-0658. Y ya pues me llaman pues si algo con anticipación, y ya cuadramos pues a ver según el tipo de recorrido y también pues el tipo de condición física pues que también tenga la persona y esté dispuesta pues como a hacerlo, ¿cierto? Porque también se pueden hacer como recorridos urbanos, que ya por ejemplo pues acá en zona urbana pues se pueden, solo desde el Parque de la Madera hasta la terminal, se pueden encontrar hasta de 20 a 25 especies cuando hay migratorias,
cuando es época de migratorias, o de 10 a 15 de las que siempre están acá, pues que sí son de la zona. Qué importante. Ahí le dejo yo la inquietud a las personas que nos ven en este momento. Caminemos mirando. Miren que son muchas y tal vez uno ni las alcanza a percibir. Y miren qué bonito todo esto que tenemos nosotros acá en el Retiro, para que cada vez nos enamoramos más del territorio y del respeto, sobre todo por las aves, por las plantas, por todos los ecosistemas. Mario, muchas gracias. Camilo, muchísimas gracias. Así es. Y pues a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.